tema para esta noche es ¿cuánto sabe usted de Dios? Este tema es tremendamente relevante para el siglo XXI porque sobre todo la gente joven que está en las aulas de las universidades y ustedes que lo ven y yo como adultos en los medios masivos de comunicación, hay una lucha entre dos concepciones de lo que es la realidad, entre dos formas de ver el mundo. Y básicamente tienen su origen en un conflicto que viene desde la época que acabamos de leer aquí en la Biblia. ¿Cuál es el conflicto? Si ustedes son judíos, le preguntaban, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué espera de mí? Con toda seguridad, el judío, porque Dios se había revelado a ellos y les había mostrado quién es Él, con toda seguridad, vuelvo a reiterar, les hubiera dicho, si usted quiere conocer a Dios, mire el monte Sinaí, mire cómo sacó al pueblo de Egipto y cómo los llevó hasta ese lugar donde les reveló los 10 mandamientos que son el mapa de Dios para la vida. Dios dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así tiene que vivir usted. Y si no vive así, En cambio los griegos, como no habían conocido a Dios, eran gente que estaban en ignorancia espiritual. Dios no les había hablado, no les había mostrado su voluntad, no les había declarado su plan, y por lo tanto nació la filosofía, que es el deseo humano de conocer cómo funciona este universo maravilloso en el cual nos encontramos. Y ellos, lógicamente, ustedes y yo, ¿se acuerdan cuando estudiábamos? Como no conocían a Dios, vinieron con un montón de teorías extrañas. ¿Se acuerdan la caja de Pandora? ¿Se acuerdan de todos los dioses y las fábulas y cómo este y el otro? Y así nació la filosofía, especulando. ¿Hay un creador? No sé. Para mí sí, para mí no. Y Y entonces, el judío era dogmático. El judío decía, ¡puf! Este es el camino. Los griegos, ¿qué sé yo dónde está el camino? Si hay camino, y si todos los caminos no son válidos, iguales. ¿Me siguen un poquito dónde estoy yendo? Es el mismo problema que tenemos en el día de hoy. ¿No es la lucha entre este libro bendito que nos declara la voluntad de Dios y millones de gente que nos dice, ¿y usted quién es para que me venga a predicar? ¿Qué autoridad tiene usted sobre mí cuando no se sabe nada de nada? Y ahí está el conflicto. Créanme, hermanos, que este párrafo de Hechos, capítulo 17, tiene un mensaje muy poderoso para todo el mundo en el día de hoy. Para los jóvenes que se están educando, para los mayores. Sencillamente es seres humanos caminando en ceguera espiritual y Dios viniendo a su rescate, pero produciendo una revolución. ¿Qué pasó en los días del apóstol Pablo? Ustedes y yo lo leímos. Pablo llega a Atenas, una ciudad cosmopolita, sofisticada. 400 años atrás, en sus aulas de las universidades, ahí habían enseñado Sócrates, Platón, Aristóteles. Allí había estado Demóstenes, el gran orador, el padre de la... Allí estaba Eurípides, que fundó el teatro. Si ustedes miran en el día de hoy, los restos que han quedado de la Acrópolis han sido considerados con justicia por las Naciones Unidas como un legado de la humanidad y que, cuidado con tocarlo, ¿no es cierto? Ustedes ven las obras de arte, de arquitectura que hicieron aquella civilización tan avanzada y uno dice, ¡qué maravilla! ¡Qué cosa linda! Pero al mismo tiempo San Pablo salió a recorrer las calles y vio que había un problema intenso desde la perspectiva del cielo. Nos dice que su espíritu se comenzó a encender al ver la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. Y uno dice, ¿pero cómo es posible? Gente que manejaban, yo no sé cómo hacían esas columnas de mármol, ustedes vieron la belleza que tienen, con las herramientas que tenían. Qué testimonio a la capacidad mental que Dios nos ha dado a los seres humanos. Pero al mismo tiempo, ¿para qué utilizaban ese conocimiento? Para construir templos. ¿A quién? No sabían. Entonces Pablo, al ver la ciudad que estaba tan oscurecida espiritualmente, no se quedó quieto, empezó a predicar. Se buscó una sinagoga de judíos. Y ahí había sí gente que leía el Antiguo Testamento, pero no tenían poder para cambiar la conducta de las personas que estaban viviendo alrededor de ellos. Entonces les contó a ellos acerca de quién era el Mesías.
Pero no se quedó quieto, se fue al mercado donde estaba el populacho, donde estaba la mayoría de la gente. Y ahí empezó a compartir las buenas nuevas de salvación. Y lógicamente, ustedes vieron, siglo XXI nuevamente, ¿cuál era la preocupación en Atenas? Escuchar cualquier novelería, cualquier cosa nueva. A ver, ¿con qué me entretiene usted, señor? El televisor no anda muy bien, así que usted venga y hábleme. Y aquella gente estaban preocupados en escuchar a ver qué teoría nueva ha salido. Y se encontraron, nos dice, con dos corrientes de filósofos que están vivos en el día de hoy. Unos eran los epicúreos. Sus nietos viven con nosotros. ¿Quiénes eran ellos? Gente que negaba la existencia de Dios. Gente que decía que no hay vida en el más allá. Y que todo el propósito de la existencia es el placer y la diversión. El lema de los epicúreos era, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Muchachos, pachanga eterna, vamos para adelante. Los otros, los estoicos, eran los que siguen en el día de hoy los conceptos de la nueva era y todas esas cositas que andan dando vuelta. Sí, creemos que hay una deidad, pero no sabemos exactamente. Y posiblemente vive acá en... Hola Dios, ¿cómo te va? ¿Estás bien? No la tenían clarita, le decimos en términos técnicos panteístas. Creían que Dios estaba en la madera, que estaba en la flor, que estaba en cualquier parte. Y con esa gente que tenía esa filosofía, la vida era una resignación. Era un calvario. Era una serie de errores y por lo tanto había que aguantarse y bueno, ya que la vida es una resignación, ¿qué me importa cómo vivo? Me pongo apático, ¿qué me importa de usted? Me voy a comprar una casa en una comunidad cerrada y si sus problemas son sus problemas, los míos son los míos. Chao, si te he visto no me acuerdo de ti. ¿Suena conocida la historia? Y a este lugar llega el apóstol Pablo. Y fíjense lo que pasó. Que lo que produjo su mensaje fue una reacción. Es siempre lo que produce el Evangelio. Despierta la conciencia. Empieza a traer luz a la mente oscurecida. Comienza a tocar el alma. Y entonces hubo una reacción y dijeron, bueno, a ver, ¿quién es este palabrero? Ese es un término muy gráfico. Dijeron, literalmente, si ustedes lo analizan, quiere decir, ¿quién es este tipo que junta retazos y armó este collage? Es como un gorrioncito que anda picando migajas en el mercado y ese es el mensaje que trae este palabrero acá. En ese concepto lo tuvieron al apóstol. Pero por las dudas, para escuchar y a ver si tenemos una exposición más excelente, más lógica, Pablo, venga y explíquenos. A ver, lo llevaron a ese lugar que ustedes y yo son los pocos restos que nos quedan. El Partenón, allí en la colina de Marte. Allí mirando la belleza de Atenas, el apóstol entregó este mensaje. Y entonces les habló de dos cosas. ¿Quién es Dios y qué espera de mí? Y créanme que aquella gente, si el apóstol les hubiera puesto el examen y les hubiera dicho, ¿cuánto sabe usted de Dios? Aquella gente estoy seguro que hubieran preguntado si los ángeles ponen huevos. Y es por eso como los ángeles no ponen huevos, es que les comenzó a explicar quién es el verdadero Dios. Y les hizo 7 afirmaciones que muy rápidamente vamos a ver en esta noche. Aquella gente que tenía sed de Dios, noten bien, el apóstol se dirige a ellos y comienza diciéndoles, señores atenienses, veo que ustedes son muy religiosos. El apóstol, en lugar de condenarlos, da vuelta a lo que es una práctica destructiva para hacerlo algo positivo. Es que, ¿sabe una cosa? Todos los seres humanos estamos buscando a Dios, porque Dios ha puesto sed en nuestra alma de dar con Él. Si ustedes y yo buscamos a Dios es porque Él ha puesto el deseo primero en nosotros. Es siempre su obra. Dice el libro de Eclesiastés, tú colocaste sed de eternidad en el corazón humano. Cada ser humano que está viviendo en este mundo quiere saber las respuestas a los grandes interrogantes. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué me espera? Y en este caso, me hace acordar a lo que decía San Agustín, aquel tremendo teólogo del año 400 después de Cristo. Señor, tú nos has creado para ti, y nuestro corazón nunca hallará descanso hasta que lo haya hallado en ti. Y mis hermanos, esto siempre es así.
Cada ser humano, detrás muchas veces de la indiferencia de las preguntas si los huevos, si los ángeles ponen huevos, hay un corazón sediento que está buscando la verdad. Es que Dios ha puesto esa sed. Y todos la vamos a encontrar a la paz y al alimento para el alma el día que encontremos al Dios verdadero. Es por eso que ahora el apóstol les va a decir 7 cosas. ¿Cuáles son ellas? ¿Cómo es Dios? Lo primero que les dijo es que Dios es el creador del universo. En el versículo 24 les dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Marque esa frase. La creación nos deslumbra con su grandeza. Nadie puede mirar con el telescopio a la grandeza de las galaxias o con el microscopio al mundo infinitésimo sin quedarse asombrado del poder de Dios y lo detallista que es. El universo realmente es un despliegue de la gloria del Señor. Realmente muchos dicen, ¿dónde está Dios? ¿Cómo es Dios? Bueno, mire la creación y tiene la primer picture, la primer foto de Dios. De su belleza, de su estética, de su poder creativo. Realmente, Jeremías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, decía, Señor Jehová, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada hay que sea difícil para ti. Y realmente es así. La creación es el recordatorio más grande, el despliegue más grande del poder infinito que tiene Dios. Lo segundo que les enseñó es que Dios es soberano, versículo 24. Siendo Señor del cielo y de la tierra. Hay mucha gente que dice, bueno, Dios creó el universo y luego lo dejó que se gobierne por leyes. Wrong. Dios creó el universo y ha establecido leyes, pero su mano está en la historia humana. Ustedes y yo no somos un barco a la deriva en el océano de las circunstancias. La raza humana se ha subido un transatlántico en la cual los pasajeros tenemos libertad para hacer cosas. Ustedes y yo todos los días podemos hacer decisiones y comer esto y hacer lo otro. Pero ¿saben una cosa? El capitán está firmemente tomado del timón, ha establecido que el barco va a llegar de aquí a allá y no va a haber poder en el universo que pueda desviar los propósitos del Señor. Él es soberano. Él controla todas las naciones, Él controla todo. Él sabe todo, Él ve todo. Y Él tiene poder infinito. Les agregó, versículo 24, que Dios es espíritu. Y les dijo, no habita en templos hechos por manos humanas. Qué cosa tan notable. Esto sí que a nosotros nos confronta y nos pone en un lío, Porque ustedes y yo somos materia. Y porque somos materia y tenemos este cuerpo, yo estoy esta noche aquí, pero no puedo estar al mismo tiempo en Hawái, donde me gustaría estar mucho más. ¿No es cierto? Y miren, Dios es espíritu. ¿Por qué estamos esta noche reunidos aquí? Porque Él está aquí. Porque Él está en todas partes, presente poderosamente. Ahora ustedes y yo no podemos hacer eso, no podemos estar en partes al mismo tiempo. Aunque tengo que confesar que hay algunos seres humanos que me llaman la atención. Creo que deben ser semidioses. Porque pueden estar sentados en la iglesia y al mismo tiempo estar en la luna. Bueno, ahí va, se dan cuenta. Miren, Dios, Él está en todas partes. Nosotros estamos confinados a un solo lugar. Por eso la oración tiene sentido. Por eso estamos reunidos en su nombre. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Si no fuese así, ¿qué sentido tiene lo que estamos haciendo? Además les dijo, cuarto, versículo 25, que Dios es autosuficiente. Yo sé por qué les gusta a las mujeres el evangelio cuando les prometen que si creen en Jesús van a ir al cielo. Las mujeres siempre firman primero, porque ya no van a tener que cocinar. El día que lleguen al cielo se acabó la tortillita hecha a mano. Gloria a Dios, dicen, a ver. Ustedes van a ser liberadas del yugo de la cocina y de la limpieza, queridas. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de la ayuda humana, porque Él es espíritu y es autosuficiente. Ustedes y yo tenemos que comer 3 veces al día, tenemos que cuidar nuestra salud, etcétera, etcétera. Dios no tiene ese problema. Él es espíritu, es eterno, es infinito, inmutable. Dice el apóstol Pablo, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. ¡Qué tremendo!
En nuestro continente, ustedes saben, hay mucha gente que ha sido engañada con cosas que realmente uno dice, ¿de dónde viene esto? Me asombra la cantidad de gente que de rodillas va a ciertos santuarios por millas, porque le enseñaron que cuando entren y allí en los escalones están los vidrios para que le rompan las piernas, al teñir con su sangre la alfombra, Dios se alegra, porque Dios necesita de su sacrificio y de su sangre. Qué tremendo, ¿no? La gente que no conoce la Biblia, realmente que está perdida, mis hermanos. Eso es lo que le pasaba a la gente de Atenas y es lo que le pasó a nuestro continente. Lo he dicho 1000 veces desde este púlpito. Con Latinoamérica ama a Dios, pero como nos escondieron la Biblia, terminamos siendo supersticiosos y sujetos a 1001 cosas que no tienen ningún fundamento, ni en este libro, ni en el corazón de Dios. Dios no necesita nada de ti. Él es autosuficiente. Más bien su naturaleza es dar, 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 dar y dar. Y Él nunca cesa de dar. Todos y yo venimos todos los días a pedir su ayuda y todos los días tenemos su ayuda. Hasta el último minuto de nuestra vida el Señor estará con nosotros. Y nunca nos dejará sin contestar nuestras oraciones, excepto, como decíamos el domingo, cuando son egoístas o están centradas en cosas que Él no nos puede dar. Pero Dios siempre da. Él no necesita que nosotros nos sacrifiquemos por Él. Él no necesita que nos angustiemos. No, Él es un Dios de misericordia, bondad y gracia, ya lo vamos a ver. Y además, les agregó, cuántas cosas. Él es el dador de la vida. Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho el linaje de todos los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra. Los científicos han tenido que reconocer la validez de esta afirmación, que toda la raza humana salió de una sola persona, de una sola raíz, que hay un solo árbol genealógico. Es cierto. Mucha gente dice en la Biblia, yo no puedo creer en Adán y Eva. Bueno, Dios formó un solo ser humano, una sola pareja, y de ellos descendemos todos. Así que si usted y yo tenemos vida, es por la misericordia de Dios, que nos da la vida en abundancia a todos. Y nos agrega más. 6º punto les dice el apóstol Pablo. Él es el dueño de nuestra existencia. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Cuántos años voy a vivir yo? No sé. ¿Cuántos años va a vivir usted? Tampoco. ¿Le interesa? No, mejor vivamos cada día por la fe. Qué triste sería si supiéramos qué día nos vamos de aquí. No. Pero una cosa es cierta, que Dios tiene un día para cada persona. Él conoce el día cuando fuimos concebidos, cuando éramos una célula microscópica, y conoce el último momento cuando daremos nuestro postrer suspiro. Dios lo sabe todo, y Él controla todo. Y Él tiene poder absoluto. Qué tremendo que es nuestro Dios. Es por eso que Dios nos da tiempos, estaciones, límites. Y es por eso que creo que cada día ustedes y yo tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos para vivir vidas que glorifiquen a Dios. Y además, la 7ª afirmación. Esta sí que realmente es notable. Versículo 28. Nos recuerda que Dios es el sustentador de nuestra vida. Y la frase que sigue es algo que a mí realmente me impacta. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Piense de esta manera. Un pez está en el agua. Y el agua rodea completamente al pez. Ese pez dentro del océano, dentro del lago, nada, se mueve, hace su vida, come, pero todo dentro del agua. Y lo que dice aquí San Pablo es esto, que ustedes y yo, momento tras momento, en este mismo instante, estamos viviendo y nos movemos dentro del ser de Dios. Qué pensamiento, ¿no? Eso significa que Dios está tan cerca como... ¿Ya? ¡Wow! Eso sí que mete miedo cuando hacemos cosas que no debemos, ¿no? Y al mismo tiempo, qué alentador pensar que ese Dios que es espíritu infinito, que me ha dado la vida, que me conoce, ¿hasta cuántos de estos tengo?
es el que está rodeándome completamente y yo vivo en Él y tengo toda mi existencia derivada de la vida del Señor. Y uno dice, wow, solamente podemos responder en adoración, ¿no creen ustedes? Y es por eso que cuando San Pablo les presenta este Dios grandioso, uno dice, ¿y qué espera Dios de mí entonces? Y San Pablo va a responder, y nos va a enseñar que lo primero que Dios espera de nosotros es que le busquemos. Y eso fue lo que les dijo exactamente en el versículo 28. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, aunque sea palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Creo que aquella gente de Atenas estaban como ciegos, buscando al Dios no conocido. Y Pablo les dice, está pegado a ustedes, muchachos. Está al lado de ustedes, pero no lo vieron. Qué tremendo lo que puede hacer la ignorancia de Dios. Ese altar al Dios no conocido tenía una historia. Se cuenta que vino una de esas grandes plagas que mataban números elevadísimos de población. Y no sabiendo cómo pararla, los sacerdotes del templo dijeron, bueno, soltemos un rebaño de ovejas por la ciudad. Démosle cierto tiempo y después, donde las encuentren a las ovejas, mátenlas allí y dedíquenlas al altar del Dios que esté más cercano. En aquellos días nos dicen, era más fácil encontrar en Atenas un altar que un ser humano. Había 30.000 altares en Atenas, ¿se imaginan? Y entonces fueron y trácate, mataron una oveja, y ahí estaba el altar de Eros, y ahí estaba el altar de Baco, y ahí estaba el altar de Afrodita. Y por las dudas que se les hubiera escapado alguna, dijeron, ¿y esto a dónde la mandamos? ¿Acá no hay nadie? Ok, hagamos un altar por las dudas que se nos olvide el Dios no conocido. Y entonces ahora Pablo le tiene que decir, ese Dios que ustedes adoran sin saber, esto es lo que pide de ustedes. Primero, que le busquen. Y mis hermanos, acá hay una cosa que es muy importante, mis amigos. Porque a Dios no lo podemos buscar solamente con la mente. Lo tenemos que buscar con el corazón. Es por eso que el escritor de la carta a los Hebreos nos dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Mis hermanos, mis amigos, no podemos encontrar a Dios con el intelecto únicamente, porque el intelecto ha sido distorsionado. Estos griegos, vean lo que pasaba con ellos. Construyeron edificios monumentales y al mismo tiempo a quienes adoraban. Esa es nuestra tragedia. El ser humano ha sido privado de razón en las cosas espirituales. La Biblia nos enseña que el Dios de este siglo ha oscurecido la mente humana para que no podamos comprender el mensaje de Cristo, el mensaje de la Biblia, el mensaje de Dios. Y es por eso que ustedes y yo nos debemos acercar a Él en humildad y con fe. Porque la fe nos da poder y la duda nos debilita. Porque la fe nos abre la puerta al conocimiento y la duda nos deja con las manos cerradas. Lo segundo que les va a enseñar es, versículo 30, que cada ser humano tiene que arrepentirse. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es un término muy gráfico, muy completo. ¿Por qué? Porque arrepentimiento significa dar media vuelta, significa un cambio de actitud. Significa reconocer algo que no está bien en mí, tengo que aceptar algo que está bien en Dios. Ahora, este es un tema difícil, compañeros. Ustedes se dan cuenta cómo el pecado a nadie nos gusta, ¿no? Hablarnos a los seres humanos que nos arrepintamos es muy doloroso. Nunca lo comprendí de una manera como cuando me tocó ayudar a un chico allá en las calles de Vancouver. Apareció y empezó a venir a nuestra iglesia y luego desapareció. Lo fui a buscar, no lo encontré como un año después y me dije, no, pastor, no, las cosas de Dios en este momento ya no me interesan mucho. Y le digo, bueno, está bien. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando pasa otro año y un sábado a la tarde me llama a casa y me dice, pastor, necesito verlo urgente? ¿Puedo hablar con usted? Le digo, bueno, espérame, a tal hora voy a la iglesia y te encuentro.
Y cuando llego allá me lo encuentro a este chico que estaba metido en el consumo y en la venta de las sustancias estas que no se deben vender. Y me dice, pastor, lo llamé porque vi al diablo. Oh, eso está interesante. Cuando alguien ve al diablo, se pone interesante la cosa. Entonces me dice, pastor, yo escuché el Evangelio y nunca quise hacer caso, pero hoy le entrego mi vida a Jesús. Bueno, le expliqué el plan de la salvación, como se los estoy explicando ahora. Hizo una oración allí en mi oficina, me dice, pastor, tengo algo que tirar. ¿Qué tenés que tirar, Hugo? Me dice, vamos al baño, dice. Lo acompañé, sacó un sobrecito y por primera vez vi una sustancia blanca de la cual he leído, pero nunca la había visto. Y ¡puf! Ahí lo tiró. Y después le digo, por curiosidad, le digo, Hugo, ¿cuánto valía eso que tiraste? $25,000, pastor. Wow. Entonces me dice, pastor, yo necesito salir de este problema. ¿No hay algún lugar donde me puedan ayudar? Digo, yo conozco un lugar donde ayudan a personas con tus problemas. ¿Querés que te lleve? Sí, por favor, lléveme. Lo llevé hasta casa, donde se tomaban personas para ser rehabilitados. Y cuando llegamos a la puerta me dice, no, yo ahí no entro, dice. Eso es para los que están perdidos, yo no. ¿Se da cuenta? Cuando Dios nos presenta el espejo de que nosotros nos tenemos que arrepentir, eso puede ser para los demás, pero no para usted y para mí, ¿no es cierto? Usted a mí no me ponga en esa categoría junto con todos esos. Mirando al edificio me dice, eso es para los borrachos, yo no soy borracho. No, claro, estaba metido en algo mucho peor. Mis hermanos, cuando Dios nos dice que nos arrepintamos, a nadie le gusta. Cuando Dios vino a buscar a Adán y a Eva, le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde están ustedes? Ellos respondieron gozosamente, aquí estoy, Señor. No way. El pecado ha hecho estragos en nosotros y entonces tenemos que decir, te escuché la voz y me escondí. ¿Suena conocido? Y entonces muchas veces me he hecho la pregunta, y es la pregunta que les quiero contestar en 2 minutos. ¿De qué tengo que arrepentirme yo? Primero, de mi ignorancia espiritual. Porque yo, habiendo recibido la vida de Dios, no he buscado a Dios. Cuando Dios me creó con el propósito de que le ame, yo no le he amado. Cuando Dios me dio la vida para que le sirva y le glorifique, yo no lo he hecho. Y tantas veces las personas nos dicen, bueno, yo no creo en Dios. ¿Quién es usted para decirme que Dios existe y que tengo que hacer algo por Él? El mismo conflicto de los atenienses. Pero acá San Pablo llega con un mensaje. Y es que los seres humanos se tienen que arrepentir. Y lo primero es que aquella gente tan cultos y tan sofisticados estaban perdidos a los ojos de Dios. Lo segundo que nos tenemos que arrepentir es de la dureza de nuestro corazón. Tantas veces los seres humanos, Dios ha hecho cosas maravillosas en nuestra vida. Ha hecho milagros, ha contestado oraciones, nos ha concedido las peticiones del corazón. Y sin embargo, después que recibimos la bendición, volvimos a hacer lo mismo que éramos antes. Yo les he contado muchas veces la historia de un cantante cristiano que salió de Argentina, se llama Rabito, muchos de ustedes tal vez lo conocen. Siempre me llamó la atención el testimonio de él, cuando nos contaba cómo llegó a conocer a Jesús, siendo que era un cantante muy popular y famoso allá en la farándula, afuera. Y nos contó cómo se convirtió este muchacho, porque un día el padre de uno de sus mejores amigos cayó enfermo y estaba al borde de la muerte. Y entonces estaba desahuciado, la ciencia se moría. Y para hacer la historia corta, llegó un pastor, oró por él y ese hombre volvió a la vida. Y el hijo, el amigo de Rabito, al ver el milagro, creyó en Jesús. Y le contó a Rabito, y Rabito al ver el milagro, se convirtió también a Jesús y dejó de cantar para afuera y hoy canta para Jesús. Pero lo notable es una cosa, ¿saben quién nunca aceptó a Jesús? El papá que recibió el milagro. Eso les dice a ustedes la oscuridad espiritual que tiene el ser humano y la dureza que tiene en el corazón. Es grande nuestra necesidad. Por eso tenemos que arrepentirnos de nuestro peor pecado. ¿Cuál es? Muchas veces yo escucho a mucha gente que dice, el pecado es este y el otro y el otro. Sí, estamos de acuerdo, hay muchas cosas que hacemos mal. Pero el peor pecado, compañeros de milicia, es no amar a Dios. Porque Él nos ha dado todo.
Si esta mañana, esta noche estamos con vida y respiramos y tenemos todo lo que tenemos, es porque Él nos sostiene en sus manos. Y por lo tanto merece nuestra adoración y nuestra gratitud y nuestra gloria. Y Pablo les dice, hay una razón por la que ustedes se tienen que arrepentir. Y es que Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Aquellos atenienses preguntaban, ¿los ángeles ponen huevos? ¿Dónde está Dios? 30.000 ídolos, al Dios no conocido, no conocemos a Dios, no sabemos de Dios. Pablo lo dice, damas y caballeros. Hay un día establecido en el calendario de Dios y no se va a pasar un minuto ese día, cuando Él va a juzgar al mundo con justicia. Cuando cada ser humano que vive en este mundo va a tener que dar cuentas delante del Creador por su vida. Y de ese día va a haber dos caminos que se van a abrir para toda la eternidad. Y Dios va a respetar las decisiones que hemos hecho. Y nos dice, el testimonio de que ese día llega es que Cristo resucitó de los muertos. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando Pablo dijo eso, la audiencia reaccionaron como reacciona en Norteamérica. Acá somos una sociedad pluralista, usted no me venga con eso. Y hubo 3 reacciones. ¿Notaron? La primera reacción fue la peor de todas. Es la reacción de los débiles mentales, la burla. El hombre que no conoce siempre reacciona en burla, el ignorante siempre se burla. La persona seria que ha estudiado no tiene esa actitud. Pero hay gente que uno les dice de Dios y dice, ¡ja, ja, ja! ¡Ah, qué vivo! ¡Qué inteligente! Te ríes del que te sostiene con sus manos, del que te da todo lo que tienes y que si en un instante dice, che, Gabriel, anda ahí, se va. Ah, mis hermanos, la reacción del burlador es la del torpe, que le han quemado todos los libretos, le han tirado abajo los argumentos, como un torpedo le hundieron la barca y dice, ja, 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 está todo bien. Estoy en el Titanic, me voy a pique, pero ja, ja, ja. Mientras tenga vodka y una tequila en la mano, adelante, compañero. Ah, no, queridos. La burla nunca es la actitud de una persona sabia, es la de un necio. Lo que más me preocupa es que otros dijeron, no de forma abierta, sino tal vez no fueron tan innobles como los que se burlaron. Hubo un segundo grupo, nos dice el relato, gente que postergó la decisión y decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Qué interesante. Yo no sé si esta gente eran burladores o gente que dudaba. Eso no es bueno. Pero tal vez dentro de ellos había gente sincera que estaban diciendo, oiga, necesito más información. Deme un poquito más de información y hablamos de nuevo. A ver, ¿cuándo viene de nuevo, Mr. Pablo, a enseñarnos? Esta es una respuesta que la burla. A mí me llama la atención como el Señor nos da tiempo a todos nosotros. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿cuánto tiempo tardaron desde el día que alguien les habló de Jesús hasta el día que hicieron una decisión? Me asombra cómo el Señor nos da tiempo a todos. Pero es una actitud un poquito peligrosa y ya les digo por qué. Pero hubo un tercer resultado de este sermón. Y es que varias personas aceptaron, creyendo. Entonces Pablo, el último versículo del relato, salió de en medio de ellos. Pero algunos de los que se le habían juntado creyeron. Entre ellos, Dionisio, posiblemente el mayordomo del lugar, del Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Y uno dice, qué lindo, que hay una compañía más chica, no es una multitud, pero realmente tomaron la decisión correcta, creyeron el mensaje del apóstol, lo aferraron con la mente y lo llevaron al corazón y dijeron, esta es la verdad, y ahora voy a hacer un cambio. Y va a ser el fundamento de mi existencia. Y uno dice, qué lindo, ¿no? Y realmente lo que pasó en Atenas es lo que pasa cada vez que ustedes y yo nos juntamos. Hay gente que dice, no, para mí no me interesa. Hay otros que dicen, espéreme un poquito. Y uno espera. Y otros que aceptan inmediatamente y uno dice, qué bendición. Ahora, a mí cuando predico el Evangelio, ustedes ya me conocen. El Evangelio en este mensaje de Pablo
tenía una nota de urgencia y siempre tiene una nota de urgencia, porque Pablo nunca más volvió a Atenas. Y que haya registro en Atenas, nunca se formó una iglesia cristiana. Es como que el Espíritu Santo pasó por allí, les dio la oportunidad, no la aferraron, la perdieron. Y cuando uno piensa en esto, dice, Señor, en esta noche estamos aquí reunidos. Yo no les conozco a todos, a muchos sí, sé que han caminado con el Señor, han creído, han progresado, pero otro tal vez está dando los primeros pasos y es a usted, que me gustaría alentarlo a que haga una decisión como hicieron los del tercer grupo cuanto antes, porque nuestra vida es muy incierta. Y no hay nada que lo ilustre mejor que una historia que sospecho que ustedes y yo posiblemente la conocemos. Allá por el año no sé cuándo, tuve el privilegio por primera vez de conocer Hawái. El Señor nos hizo un regalo a Francis y a mí y pudimos conocer ese lugar paradisíaco. Y lógicamente, ustedes saben, los muchachos me entienden, los hombres de qué leemos cuando somos chicos, cowboys, indians, guerra. Así que lo primero que me propuse fue ir a ver el lugar donde está hundido el Arizona. Allí tienen la foto, eso es un memorial que ustedes llegan por barco. Detrás de esa figura que está allí, ven debajo del agua la figura de lo que fue un barco de guerra, que el 7 de diciembre del año 41, cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, fue hundido por una bomba que, ¡pum!, justo le dio en el lugar clave y explotó. Y yo me imagino qué cosa tan tremenda, ¿no? Porque ese lugar, si ustedes llegan, van a encontrar que los guías, es un parque nacional también, le dicen, esto es un santuario. Acá nadie se ríe, se me sacan la gorrita, esto es un lugar de respeto. Y con justa razón. ¿Por qué? Porque en esa foto que ustedes vieron, en ese casco de acero, están los restos de 1000 personas que nunca salieron. Allí está el monumento que tiene sus nombres. Vean el tamañazo del monumento. Y lo que me llama la atención del Arizona, por eso se los cuento, es esto. Aquella gente, esos marineros jóvenes que murieron sin saber lo que les pasó, a veces me pregunto, ¿cómo habrá sido la transición de estar dormido de repente ver que un ángel te atrapa y te lleva? No sé cómo será ese momento. Pero ¿saben cuál es la historia? La noche anterior, toda la tripulación habían estado en el puerto y había un campeonato de bandas de la Marina. Y la banda del Arizona fue a competir y tuvieron una noche bárbara, de gozo, de alegría, de placer. Pero lo que no sabían es que mientras ellos estaban divirtiéndose, los portaaviones japoneses venían en camino con las bombas listas para disparar. Y el capitán, como se habían acostado tarde y había ido bien la competición, dijo, mañana cada uno se levanta a la hora que quiera. Es día domingo y por lo tanto no hay ninguna obligación a descansar, muchachos. Nunca se imaginaron que a las 7:52 de la mañana el primer avión japonés tiró la primera de las bombas. Y a las 8:11 una bomba justo en el lugar clave entró por la chimenea, fue al interior. Ustedes vieron la foto, allí está, la pueden encontrar en 1000 lugares y el Arizona pasó a estar hundido y 1000 jóvenes perdieron la vida en un instante. Y uno dice, Señor, qué advertencia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, cuántas veces a lo largo de nuestra vida y de la historia, Dios se ha acercado a su pueblo con bendición, diciendo, hijo, quiero que me conozca, quiero que seas salvo, quiero que te arrepientas, quiero que creas en mí, quiero que me des tu vida, quiero que para ti lo mejor. Y nosotros hemos estado ocupados y estamos ocupados con las cosas del diario vivir, y aquellos muchachos posiblemente no estaban haciendo nada malo, no sé, pero nunca me imaginaron que el mañana nunca llegaría. Es por eso que cuando predicamos a Cristo, querido, predicamos con una pasión, porque yo no sé si mañana les voy a volver a predicar de nuevo. Cristo puede venir esta noche, y como tantas veces ha ocurrido, personas que esta noche pueden estar en la casa de Dios, mañana tal vez no vuelven. Y por eso les digo,
Cuando Pablo entregó aquel sermón, hubo gente que se burlaron, mal. Otros postergaron, otros dijeron, este es mi mejor momento. Escucharon la voz de Dios, respondieron con fe, creyeron y fueron completamente y eternamente salvos. Y en esta noche, ese es mi mensaje para cada uno de ustedes. Muchos de ustedes están salvos y están en el arca, gloria a Dios. Pero esta noche estamos reunidos para extenderte la mano a ti que estás dando los primeros pasos. Y que tal vez dice, pastor, ¿cómo hago para ser salvo? Lo mismo que Pablo le dijo a aquella casa, a aquella gente. Busquen a Dios, arrepiéntanse, crean en Jesús, como el Hijo de Dios, como el Salvador de tu vida, el que murió en la cruz para darte vida eterna. Es por eso que siempre me gusta esta afirmación de San Juan capítulo 6, versículo 40, esta promesa del Señor Jesús. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esos marineros que se perdieron van a resucitar un día. Algunos habrán ido a salvación, ojalá que muchos. Muchos, tal vez que no. Ustedes y yo hoy estamos con vida. Un día va a llegar cuando nos tendremos que ir. Pero Cristo por su poder nos va a resucitar a todos. Y yo quiero que cada uno de los que estamos en esta casa en esta noche podamos decir, porque Cristo vive en mí, lo he creído en Él y es mi Salvador. El día que llegue la resurrección va a ser para vida eterna y va a ser para una bendición completa. Por eso estamos esta noche aquí. Para que si tú estás dando los primeros pasos te acerques a Jesús con confianza. Jesús te ama, te da tiempo, quiere lo mejor para ti. El Señor te bendiga en esta noche mientras haces tu decisión. Vamos a ponernos de pie para orar.